hay en el colectivo social y en la fuerza política ganadora de las PASO, y que muy probablemente se convierta en el próximo gobierno, para mí, un endiosamiento, una fetichización del pacto, la idea del pacto social. A mí me parece que efectivamente los argentinos tenemos que volver a coordinar nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestras ambiciones en torno a 3 o 4 consensos que fueron rotos incluso antes de que asuma Macri, y que bueno, hoy con una sociedad más dividida que nunca, aparecen como algo realmente problemático, como un limitante para el desarrollo y para que Argentina siga siendo uno de los 30 países que tiene industria, que tiene aspiraciones de aumentar su producto per cápita, de colarse entre los países desarrollados. Hay muy pocos países que se hayan desarrollado después de la posguerra y que hayan saltado de una a otra liga, y en general cuando uno mira esos modelos, mira Australia, como hizo este gobierno, se da cuenta de que Australia tiene una dotación de recursos mucho más alta que la Argentina, que tiene una población mucho menor que la Argentina, que tuvo en su momento su importancia geopolítica en Asia como enclave occidental, que tuvo dinero infinito de Estados Unidos, digamos. Son ejemplos. Corea también, que aparece como ejemplo, es un país que se desarrolló bajo una dictadura sangrienta, reprimiendo a los sindicatos. Son modelos que todo el tiempo se nos plantean como quimeras, pero que en realidad, bueno, no tienen en cuenta nuestra idiosincrasia, nuestra especificidad. Por eso quise arrancar de la idea del capitalismo nacional. Y por eso arranco con este dibujo de Révora, que es un genio, que dibuja todos los viernes para la columna, pero todos los días en el diario, y que también a mí me encanta que, pelotear a través de Gaby las ideas para que él dibuje. Este es el dibujo que hizo para mi primera nota después de las PASO, que se tituló Crónicas del Desbande. Porque lo que creo que estamos viviendo desde el 11 de agosto es eso, un desbande. Un desbande desordenado, como todo desbande, pero un desbande donde además se reordenan muy súbitamente los argentinos, grandes empresarios extranjeros, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos puntualmente, primero a través de Barack Obama, recuerden la visita de Barack Obama apenas asumido Macri, pero después, incluso a pesar de la torpeza de Malcorra, de la diplomacia argentina, cuando dijo queremos que gane Hillary Clinton, y ganó el otro, a pesar de esa torpeza, que fue una de muchísimas torpezas en materia diplomática del macrismo, aún así Donald Trump eligió a Macri como tapón contra la vuelta de los populismos latinoamericanos, de los que ellos interpretan como populismo latinoamericano. Bueno, falló el tapón, claramente. Un tapón caro, fue 57.600 millones de dólares del Fondo Monetario. Y aún así falló. Ahora Estados Unidos se debate qué hacer para que no le pase como advirtió un diario financiero, el Wall Street Journal, que no le tenía que pasar con Alberto Fernández, que titularon, en el New York Times fue, Fernández no es populista, no lo conviertan en uno, pusieron ahí. Claro, la verdad las señales, los guiños que está haciendo Fernández para todos lados no lo definen ni por lejos como esos populistas a los cuales le tenían miedo Estados Unidos. Pero la perspectiva de una confrontación tranquilamente puede convertirlo en uno. ¿Por qué arranco con el desbande? Porque me parece que a partir del 11 de agosto, y no me voy a detener ni en la macro, por respeto a mi antigua profesora Victoria Giardizo, ni me voy a detener en la política, porque acá hay uno de los tipos que pulsan la política con más precisión. Me voy a detener en esa relación del poder económico con el poder político. Lo que empezó a pasar a partir del 11 de agosto fue un recálculo súbito de todas las lealtades y de todo lo que antes se creía estaba sostenido, más o menos precariamente, pero sostenido. Y ahora lo que mira el poder es cuál va a ser el modelo que va a seguir Alberto Fernández. Entonces, inicialmente se habló de Portugal, cuando viajó Alberto Fernández a Portugal. Yo estuve en Portugal justamente este año. Es un país que le dijo no a las recetas del Fondo Monetario y cambió el rumbo.
Pero es un país que tiene a la Unión Europea detrás y que tampoco es muy comparable con nosotros como ejemplo a seguir. Ahora, la semana pasada se habló mucho del modelo Uruguay, porque Alberto Fernández dijo que la renegociación a la uruguaya es una alternativa que baraja, en términos de que sea una renegociación de deuda amigable, no unilateral, y con un aplazamiento de pagos, no una quita de capital. Bueno, la de Uruguay era una deuda insignificante frente a la deuda argentina, no me acuerdo si 500, 600 millones de dólares, lo que renegoció, algo de vuelta nada comparable, y el ajuste que hizo Uruguay para hacer esa renegociación fue gigantesco, llegó al 3% del PBI de superávit, cosa que para nosotros es impensable hacer el año que viene. Y además fue apoyada por el Fondo Monetario, y el apoyo del Fondo Monetario me permito, para la ronda de consultas después discutirlo, me permito ponerlo en duda, el apoyo del Fondo Monetario, porque, bueno, claramente el Fondo Monetario ya se sobreexpuso con Argentina, y ahora me parece que encima si va a haber algo de hostilidad o frialdad de su principal mandante, que es Estados Unidos, hacia la Casa Rosada, no lo veo desembolsando dinero adicional para una renegociación. Ahora, ¿qué otro modelo podría mirar Alberto Fernández? Pasemos a la siguiente placa, por favor. Este gráfico que preparé ayer para pasar en la televisión me voló la cabeza. No sé si a ustedes les va a pasar lo mismo, pero fíjense lo que hizo Evo Morales con el sistema financiero boliviano. Era una economía bimonetaria como la nuestra, cuando asumió él, que tenía un 7% de sus préstamos y un 16% de sus depósitos, apenas eso en moneda nacional. Todo el resto era en dólares. En este mismo lapso, los depósitos aumentaron de 3.300 millones de bolivianos a 21.000 millones de bolivianos. El boliviano está desde hace 10 años más o menos igual todo el tiempo, 6, 7 bolivianos por dólar. Sáquense de la cabeza la imagen prejuiciosa, xenófoba y hasta racista del boliviano inmigrante a la Argentina. Pónganse por un momento a pensar en el milagro económico que ocurrió a nuestro lado, tachado de comunista, de populista por Estados Unidos, pero que tuvo superávit fiscal, inversión petrolera récord, apropiación de los recursos de la renta por parte del Estado, redistribución de la renta y a la vez tasas de interés mucho más bajas que la nuestra para financiarse en el mercado internacional. En estos, acá ni siquiera llega hasta ahora, porque el gráfico que tengo es hasta 2013, pero si lo seguimos hasta ahora llega al 90 y pico %. Imagínense ustedes especificar los depósitos del sistema financiero argentino en 10, 15 años. Vamos a la siguiente. Esto es también el milagro boliviano. Ahí tienen los depósitos en el sistema financiero, lo que les decía, cómo aumentaron, perdón, estaba en dólares el dato, de 3.500 millones a 21.000 millones. Las reservas que se multiplican por 10 y la deuda pública externa que baja a 1/3 en su peso en relación al PBI. ¿Quieren la comparación con nuestra reciente crisis, con nuestro reciente choque? Vamos al siguiente. Ahí tienen los depósitos en dólares argentinos. Esto es de hace 2 semanas. Me choreé la filmina de algún lado, no la rehice, pero si hubiera que rehacerla habría que llegar hasta 22.000, ¿no? 22.000 millones de dólares de 32. O sea, perdimos 1/3 de los depósitos en dólares en 2 meses. La reacción argentina frente a una crisis es el reflejo de las crisis anteriores. Todos recordamos del corralón, todos temimos por la seguridad de nuestra guita, ¿y qué pasó? Esto. Seguí adelante, porque no solo se perdieron depósitos en dólares, esto es producto del reperfilamiento de la CUNSA sin control de cambios al principio, o sea, todo hecho a los ponchazos, contra su voluntad, contra sus prejuicios teóricos, los que tuvo el equipo económico de Duhovne. Bueno, así se hicieron crema también las cuotapartes en fondos comunes de inversión. Y ahí me detengo y les planteo, ¿cómo
¿cómo piensa un empresario en la Argentina? Yo estuve estos últimos 4 años casi obsesionado con entender eso, con tratar de identificar las razones y las motivaciones que llevaron a encaramar a esta burguesía que supimos conseguir, como decía el maestro Schwarzer, a encaramar al gobierno, a un tipo que por primera vez fue un presidente surgido de las entrañas del empresariado argentino, pero a su vez representante del sector más rentista, menos productivo, menos a la vanguardia, menos innovador, el sector de los contratistas de la obra pública. Bueno, lo que traté de entender es cómo puede ser que los prejuicios y la ideología de esos empresarios argentinos los llevaron otra vez a suicidarse. Y tratando de entender eso, tratando de entender esa lógica que de vuelta me resulta esquiva, solamente me la puedo explicar por el hecho de que en las facultades les enseñan una y otra vez por generaciones y generaciones teorías que solo sirven para el desarrollo de los países centrales y no para el desarrollo de nuestros países. Porque si no, no me lo explico. No me explico cómo tipos pueden sacrificar ingresos simplemente, ingresos, o sea, lucro, lo que debería mover a un empresario, simplemente por prejuicio o por estar atados a una idea política o a un anti, ¿no? También a un anti, una idea que crece en reacción a otra en la Argentina, que es en reacción al peronismo, básicamente. Bueno, tratando de entender esa lógica, me topo con actos como el de la semana pasada, en donde la academia, no me acuerdo, la academia, no me acuerdo si no era de Ciencias Económicas, pero hubo una conferencia de Cavallo en la UCA la semana pasada, de Domingo Cavallo, donde si uno contaba a los asistentes, había medio PBI. Estaba Casani, estaba Ratazzi, estaban Acevedo, de los Acevedo de Asindar, había representantes de toda la industria. No, en la Fundación Mediterránea estuvo Alberto Fernández, eso es un poco más preocupante. Pero todas las ideas, por supuesto, está buenísimo que se expresen y que se discutan, ¿no? Pero que medio PBI escuche al tipo que chocó la economía de la manera que la chocó Cavallo, bueno, habla de esas ataduras incluso contra sus intereses inmediatos como empresarios. Una vez un economista que trabaja con empresarios industriales me dijo, quizás lo que haya que entender es que los empresarios argentinos no se mueven en función de su flujo, sino de su stock. No se mueven como empresarios que generan un ingreso en Argentina a partir de una determinada inversión corriente en Argentina, sino que se comportan en función de la que tienen afuera y que ponen a resguardo de los políticos, de sus compatriotas, de los trabajadores y demás. Eso quizás nos ayude a entender cómo industriales pueden votar a un gobierno que los hizo fundir y cerrar la fábrica de vuelta, y que lo hayan votado incluso cerrando la fábrica. Que se comportan no en función de la plata que pueda generar esa fábrica, sino de la que tienen afuera a buen resguardo de sus compatriotas. Y uno ahí tiene la tentación siempre de decir, son los hijos de puta, ¿cómo puede ser? Bueno, también la Argentina ha tenido vaivenes en la propuesta económica que les hace a sus empresarios que en muchos casos hacen que la decisión más racional sea refugiarse afuera. ¿Y por qué? Porque viene un gobierno que de repente pone la tasa de interés en el 80%, abre las importaciones y deprime la demanda interna. Entonces, ¿cómo no voy a tener el giro de un mes de los salarios de mi grupo, de mi fábrica, a resguardo de esa situación? Después pegamos un volantazo y vamos a otro lado y es otra cosa. Bueno, como sea, la razón que sea, pero eso es lo que tiene que frenar. Ese comportamiento descoordinado y egoísta, digamos, de corta mira, no estratégico, es lo que tiene que frenar si queremos que la próxima generación
tenga un país donde todavía pervivan esas aspiraciones. La verdad, en estos últimos meses yo no vi eso. Yo vi empresarios dar unas volteretas en el aire increíbles. Y ahí vamos a las siguientes filminas. Un empresario, para mí, paradigmático de esta época, Marcelo Mindlin. Esta foto es el foro de Davos que cubrí para BAE a inicios de 2016. Marcelo Mindlin en esta reunión le abrió las puertas a Macri de los grandes fondos de inversión que él frecuentaba desde la época de Dolphin, ¿no? Desde los años 90. ¿Y por qué puse esta foto? ¿Por qué considero paradigmático a Marcelo Mindlin? Hay un filósofo francés que se llama Michel Feher, se escribe con H intermedia, que dice que ya no hay más burgueses y proletarios en el capitalismo contemporáneo, que hay sujetos capaces de invertir y sujetos que son objeto de la inversión. Inversores e invertidos, entiéndase bien, invertidos en la época de mi abuelo, quería decir otra cosa, pero en épocas de diversidad de géneros, me parece que ya está claro que no es eso. Hay inversores e invertidos, en términos de que así se organiza la disputa social, ya. Entonces, el inversor es un tipo al que no le interesa tanto el dividendo que genere su inversión en un año, sino que lo que le interesa es que el valor de la acción aumente, que su capital aumente. Entonces, lo que hace el inversor no es innovar y tratar de generar más ingresos. Lo que hace el inversor es tratar de convencer a sus colegas inversores de que su acción va a valer cada vez más. Entonces, la ganancia de capital lo pone a él en ese lugar privilegiado de la sociedad que, bueno, simboliza el 1% que denunció en su momento Occupy Wall Street y demás. Bueno, Mindlin en Argentina representa esta nueva clase de empresarios que piensan más en la market capitalization de su acción que en el dividendo que pueda generar la actividad que emprende. Mindlin hoy es el zar de la energía en Argentina, es el jefe de la empresa integrada de energía más importante de Edenor, Transener, y sin embargo es economista como yo, seguramente no sabe cambiar el cable de la térmica de su casa, no le interesa la energía. Le interesa la energía en tanto vehículo de valorización de su capital. Pasá a la siguiente, por favor. Esto es lo que hizo Mindlin con las acciones de su propio grupo empresario durante estos últimos años de macrismo. Fíjense ustedes, cuando el precio de la acción, este gráfico es de Gustavo García Zanotti, uno de los pibes de la nueva generación que mejor lee balances acá y en la Securities and Exchange Commission, un economista rosarino, ahora doctorando, muy grosso. Fíjate cómo cuando la acción de la propia compañía de Mindlin empieza a tocar techo, él empieza a vender, y cuando toca fondo acá en 2018, empieza a comprar, de su propia compañía. ¿Se dan cuenta cómo cambió la lógica del negocio? ¿Qué hacía antes una empresa cuando ganaba guita? Se la daba a sus accionistas, lógicamente, o reinvertía en más máquinas, en más valor, en más cosas para producir más ingresos. Ahora, cuando una gran empresa gana guita, compra sus acciones, de tal manera de acumular capital sin generarlo. Bueno, esto que hizo Mindlin, que ahora hizo Joe Louis también, es algo que funciona en la lógica de Michel Feher como lógica de inversor, no como lógica de empresario o como lógica de capitalista. ¿Podemos combatir contra eso? ¿Podemos frenar en Argentina ese proceso? Me parece que no. Ojalá. Pero me parece que el deseo de un capitalismo nacional no tiene que expresarse en términos nostálgicos. Del mismo modo que la lógica de los inversores quiso convertir a toda la ciudadanía en emprendedores. ¿Vieron cuando nos decían, vieron cuando sacaban los suplementos estos de el emprendedor de esto, el emprendedor del otro? Cuando le decían al pibito que pedalea en Rappi, que después lo pisa un colectivo y se muere porque no tiene casco ni ART, a ese pibe le decían, usted es un socio. Es un emprendedor, no es un trabajador, es un socio. Esa lógica que intentaron inocularnos del emprendedurismo
es la lógica que busca sacar de plano la idea de que alguien puede querer desarrollarse fuera de esa lógica de emprendedores. Bueno, la verdad, si los inversores actúan así y si el capitalismo de inversores e invertidos ofrece los resultados pésimos que está ofreciendo este capitalismo, bueno, bien vale la pena pensar otra cosa. Pero pensar otra cosa como hizo Bolivia. Pensar un modelo de desarrollo que aplique a ese país, que permita ordenar, incluso con lógica capitalista determinados nichos y con lógica estatal otros determinados nichos de la producción, pero que permita ordenarnos con un norte. Y que ese norte no esté, que no miremos al futuro por el espejo retrovisor. Porque lo que todo el tiempo dicen los inversores en este nuevo capitalismo es: los desocupados son vagos, los trabajadores bajo convenio son privilegiados, que tienen un convenio colectivo de trabajo, y todo el tiempo le están diciendo al pibito que maneja la bicicleta de Rappi que sus enemigos no son ellos, no son los inversores, sino que es el empleado estatal. Aparece Javier Milei y dice: tu enemigo es el empleado estatal, el que gasta tu plata. Tu enemigo es el empleado en relación de dependencia, bajo convenio, el que tiene privilegios y que no sos vos. Bueno, esa lógica, la verdad, está destruyendo el planeta. Es la lógica que puso a Trump, es la lógica que puso a Boris Johnson en el Reino Unido, es la lógica que hace crecer populismos de derecha y modelos excluyentes en todas partes. Y es una lógica que acá se corporizó en Macri y en estos 4 años de fracaso económico en toda la línea. Tiene que quedar clarísimo que todo lo que nos vendieron en estos 4 años fue un fracaso. Tiene que quedar claro que no eran los honestos, que no eran los que venían a salvar la República ni las instituciones. Vinieron a llevársela toda y a chocar como chocaron. Y chocaron, creo yo, mucho más anticipadamente de lo que creían, porque pensaban quedarse 8 años. Me extiendo 2 minutos más, perdón Gaby, si ya me estoy yendo. Me parece que el empresariado argentino no piensa esto, lamentablemente. No está pensando qué modelo plantearle a la sociedad de acá en adelante. Me parece que el empresariado argentino, y esta es mi hipótesis, la hipótesis que me permitió entender por qué nos pasa, siendo estos tipos inteligentísimos, digamos. Yo creo que Mindlin es una mente privilegiada. Creo que un montón de empresarios argentinos quieren que se desarrolle la Argentina. Pero creo, mi hipótesis es un poco nutrida por las cosas que les vengo diciendo hasta acá. Por un lado, que los empresarios argentinos tienen un sesgo, un carácter offshore, que no les permite ver estratégicamente su rol en función de la estrategia de ingresos locales, y por otro lado tienen un vínculo promiscuo con la dirigencia política que reproduce y potencia la desigualdad que ya viene en la Argentina creciendo desde la época de los milicos. En el 75, no hace falta destacar, no hace falta que yo se los diga a ustedes, son un público muy, muy formado e informado, la Argentina tenía un 5% de pobreza. No tenía ni el 28% que recibió Macri ni el 40% que entrega Macri. Tenía un 5% de pobreza. Y de desempleo, no sé, 2, 3%. Un desempleo prácticamente marginal. El vínculo promiscuo con la política que tienen los empresarios me parece que está alimentado en parte con el dinero negro que mantienen afuera del país. O sea, una cosa retroalimenta a la otra. No es con una transparencia del financiamiento de la política que vamos a lograr cambiar esa lógica. La vamos a cambiar si nos convencemos todos de otra cosa. Y la verdad creo que los empresarios no están en esa, para nada. Pasá a la siguiente. Los empresarios están en esta. Los empresarios estuvieron haciendo campaña por Macri, el sector de estos inversores, digamos, del nuevo empresariado, el sector, digamos, que podría plantearse como dinámico de la economía argentina, estuvo en esto, estuvo mandando estos spots, estos ¿cómo se llama? Estos flyers virtuales, macristas, o sea, haciendo militancia abiertamente.
en este grupo Nuestra Voz se corporizó muy claramente esto. Seguí adelante. Acá se manifestó ya muy claramente en este WhatsApp, que igual desmintieron en su momento las fuentes de la compañía, pero yo tuve de tres jerárquicos distintos de esta cadena comercial, no quería mostrar el nombre, pero bueno, pasaron cosas. Un mensaje que decía voten a Macri, a sus empleados, una cosa de casi de los años 20, de la década infame, no es una locura. Seguí adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En parte también por creerle a un periodismo que ensalzó a estos emprendedores y los intentó ubicar en ese plano y que no analizó realmente la realidad como se merece un público informado. ¿Qué pasó de esto? Y al día siguiente se quedaron todos mudos. Claro, nadie se esperaba 17 puntos de diferencia. Seguí adelante, por favor. Al día siguiente, en el grupo Nuestra Voz de WhatsApp, esto lo conté en el panorama, se vio este mensaje. Un mensaje de uno de los socios de Nuestra Voz, de estos 256, que ahí sí tuve el decoro de sacarle el nombre, que decía esto: Macri se tiene que bajar. O sea, los tipos que estaban fanatizados mandando flyers de Macri una semana, a la semana siguiente decían Macri se tiene que bajar de la elección y tiene que agarrar esos votos, la baña, porque si no gana Cristina y vuelve el populismo chavista y qué sé yo. Seguí adelante. Ya el paroxismo, ¿no? También con todo el respeto que genera un tipo con los desarrollos que tiene Costantini. Pero ya el paroxismo. Una semana después un tipo diciendo tiene que ganar en primera vuelta Alberto Fernández. Uno de los socios del WhatsApp de Nuestra Voz que decía que no ganen porque vuelve el populismo chavista. Tiene que ganar en primera vuelta. Bueno, seguí adelante. Esta es la última, gracias. Esto es, porque pensé que tenía un par de ejemplos más, pero bueno, va en línea con eso. Esto es un ejemplo de que en este capitalismo cambiante, global, que nos exige repensarnos como sociedad, mirar el capitalismo nacional no como algo del pasado, no como una nostalgia, no en sepia, no en blanco y negro, no con la voz de sucesos argentinos, el capitalismo nacional que vuelve y que el obrero va a la fábrica con la Vespa. No, no es eso. El capitalismo nacional puede ser algo que pensemos de acá en adelante y que nos permita, sí, integrarnos a la economía global de una manera más inteligente. Bueno, ese es el desafío del próximo gobierno. Pavada de desafío para llevarlo adelante con una montaña de deuda, con una montaña de pobres y con la economía arrasada como si hubiera habido una guerra. Nada más, muchas gracias. Gracias, Ale. Bueno, y ahora es el turno de Victoria Yerrizo. Te dejó ahí un desafío, Victoria, que es explicar el fracaso económico del gobierno y en qué base va a poder plantearse un desarrollo nacional. Como dice Ale, pavada de desafío, me dejó. Bueno, a mí me toca un poco ser como la cirujana cruel de la sala, porque voy a traer algunos números. Creo que estaba mi presentación por ahí. No sé si la podemos poner. Bueno, gracias. Bueno, me voy a parar así. Voy a seguir un poquito más para hacerles ameno la lectura. Le traje algunas diapositivas con algunos datos. Quiero contarles, no quiero abrumarlos con números porque creo que estamos pasados de números negativos y cuesta encontrar algún número positivo en el medio de todo esto que nos está pasando. Así que voy a empezar con una imagen. En esta imagen tenemos dos caminos. Uno, como pueden ver, tiene la estructura de abajo rota y por lo tanto es intransitable. Y el otro tiene la estructura de abajo sana, pero está rota arriba, por lo tanto también es intransitable o bastante intransitable. Si uno piensa hoy a la economía argentina, y la piensa un poco en estos términos simplemente para hacer una analogía, la macro, o todo lo que es la macro financiera, todo lo que son las variables financieras, los mercados, el dólar, sería la estructura de abajo, que permite sostenerte el lindo camino que le podés hacer arriba si lo podés hacer. Si toda esa estructura está rota y no funciona,
te pasa lo de la primera diapositiva. No vas a poder transitar porque te vas a caer o te podés caer, que es un poco lo que nos está pasando hoy. Estamos en una tormenta financiera por diferentes motivos que nos ha paralizado prácticamente el país porque la producción ha tenido una caída estrepitosa, subió la pobreza, o sea, se está haciendo intransitable estar todos los días como hace un empresario, por ejemplo, para estar todos los días pensando en la producción y al mismo tiempo estar pensando en el dólar, en los controles, en el tipo de cambio, en la cantidad de cosas que tiene que, en la inflación, que tener en cuenta para hacer un proyecto, ¿no? Y lo mismo la gente en su casa, ¿cómo haces para planificar cuando estás pensando en los precios de los alimentos, en lo que si te vas a quedar sin empleo, si no? Todo eso a consecuencia de una macro financiera vulnerable. Pero sin embargo, si bien esto es el sostén, podemos tener la macro perfecta y también el camino no ser lindo, como es la segunda diapositiva. Podemos tener una macro en orden como tuvimos, porque la macro estaba más ordenada, la macro financiera, hablo años atrás, estaba un poco más ordenada y aún así era muy difícil transitar, se hacía muy difícil crecer, se hacía muy difícil producir, y todo eso nos va llevando a que la gente, la que tiene que transitar esa ruta, empiece a ser cada vez más intransitable y empiece sus condiciones a empeorar. Y hago un paréntesis porque muchas veces cuando nos comparamos con Bolivia, con Chile, con otros países vecinos, son países que tienen esta estructura del primer puente perfecta, o sea, no tenés el pozo, no te vas a caer, pero tampoco tienen una ruta linda como está acá, tienen una ruta imperfecta y los niveles de pobreza y de desigualdad que tienen son enormes, que es un buen ejemplo para saber de que la macro es una condición necesaria, tener estabilidad financiera es condición necesaria en un país, pero no es la condición suficiente para desarrollarte. Entonces, nosotros, ¿qué queremos para la Argentina? Era un modelo superador de eso. Y tenemos todas las bases para hacerlo, porque Argentina, a diferencia de muchos de estos países vecinos, tiene educación pública, tiene salud pública, tiene mucha asistencia. Hemos decidido ser un estado de bienestar que distribuye y que da beneficios. Por eso estamos en mejores condiciones. Lo que no hemos encontrado es de qué forma generar riqueza para solventar este Estado y que este Estado deje de ser asistencialista porque en vez de tener que generar empleo público, logra una economía rica y pujante y el empleo lo genera el sector privado. Porque convengamos que hay... Pasando de esta analogía a la que voy a volver después, cuando uno piensa en los desafíos, y ya no pienso en el desarrollo argentino, porque me parece que la urgencia hoy es salir de toda esta vorágine en la que estamos, uno la piensa en tres planos: el plano financiero, el plano productivo y el plano social. Y van a ver que voy a dejar incluso de lado muchas otras cosas, voy a dejar de lado muchísimos otros aspectos de la economía que son importantes, pero que hoy por hoy tenemos que poner la atención en estos tres planos. Y voy a empezar por el plano financiero. Porque volviendo a los desafíos, el primer desafío, y todos estos desafíos que voy a presentar, no son primero uno, segundo el otro, son todos simultáneos, porque no hay primero y después. Todo tiene que ocurrir acá al mismo tiempo. No es como pensó el Cambiemos, primero vamos a resolver el problema fiscal y vamos a resolver el frente fiscal y después van a venir las inversiones y vamos a crecer. Y en el medio, ¿qué pasa con toda la gente que va quedando rezagada por las consecuencias indeseables de esa política? Entonces, no tenemos opción hoy porque tenemos 16 millones de pobres a los que atender. Sin embargo, el primer desafío del próximo gobierno, sea cual sea, va a ser estabilizar las variables financieras. Está obligado a hacerlo. ¿Por qué? Yo traje este grafiquito acá, creo que hay uno, sí. Traje este grafiquito acá, donde podemos ver la sangría de depósitos en dólares que estamos teniendo día a día. Como bien mostraba Ale en el gráfico anterior, se nos fueron casi 10.000 millones de dólares desde las pasos de depósitos. Y si bien con los controles, con el reperfilamiento de la deuda y con muchas políticas que se tomaron de urgencia en las últimas semanas, mermó este drenaje de dólares, se siguen yendo un promedio de 110, 115 millones de dólares por día. Son 2.500 millones de dólares por mes de depósitos. O sea, no aguanta la economía, no es un drenaje sostenible. Bajó, mermó, pero seguimos en un nivel insostenible. Seguimos perdiendo reservas. Desafío número 2, recomponer las reservas del Banco Central, porque para Argentina las reservas son un seguro anticrisis. Muchas veces los economistas discutimos... No es el mío, ¿no? Ah, no, no, está acá. Muchas veces los economistas
discutimos desde lo teórico cuál es el nivel de reservas óptimo que tiene que tener un país. Y la verdad que hay distintos modelos econométricos, modelos que se arman para definir eso. Sin embargo, Argentina es un caso muy particular, por su historia, por su cultura, todo lo hace un caso atípico. Y en eso creo que Néstor Kirchner la tenía más clara, porque cuando él tenía esta obsesión por acumular reservas, favorecido obviamente por un contexto que lo ayudaba, ¿se acuerdan que los precios del agro volaban? Entonces entraban inversiones, entraban agrodólares a la Argentina, pero también era una forma de protegerse contra los ataques especulativos, porque por diferentes motivos, y no son solo ataques especulativos que nos hacen desde afuera, muy bien lo describía Ale, muchas veces somos nosotros mismos los que atacamos contra nuestra economía especulativamente cada vez que podemos. Nuestros empresarios, nuestros inversores, nuestros ciudadanos, cada uno que puede, cuando puede tironear de esta economía, tironea. Entonces, ¿qué hacía en ese momento el kirchnerismo? Les tiraba las reservas por la cabeza al mercado, sacaba con las reservas y se acababa cualquier tipo de corrida, porque ¿qué mostrábamos? Que teníamos dólares. Con este nivel de reservas que tenemos hoy estamos en 48.941 millones de dólares, llegamos a tener 66.000 millones de dólares antes de las PASO. Fíjense todo lo que hemos perdido, estamos casi perdiendo 20.000 millones de dólares de reserva, que son dólares que se van prácticamente en fuga, en divisas que salen de la Argentina. Este nivel de reservas es insostenible porque las reservas líquidas, que son las que podemos usar para financiar corrida, hoy no pasan los 13.000 millones de dólares. El resto de las reservas son préstamos que tenemos que devolver, son encajes en dólares de los bancos que tienen el Banco Central, no son reservas líquidas que podamos usar para salir al mercado a protegernos. Entonces, desafío 2, tenemos, bueno, primero, frenar el drenaje de reservas y segundo, recomponer este stock de reserva. Este drenaje de reserva lo vamos a frenar con dos cosas. Primero, necesitamos recuperar la confianza en esta economía. Para recuperar la confianza, para que dejemos de ir a demandar dólares. Y cuando hablo de dejemos de ir a demandar dólares, hablo de todos, pero también hablo de los grandes demandantes de dólares que están apostando o especulando con un salto en la divisa y con que el país vuelva a tener, bueno, el temor a que el país vuelva a tener. En el primer mandato de Cristina se fueron 70.000 millones de dólares. En el segundo mandato de Cristina se pusieron los controles, el cepo, y se fueron 15.000 millones de dólares. Con Macri se están yendo hasta agosto del 2019 80.000 millones de dólares, hasta agosto. Si tomamos desde el 2003 hasta el 2019, salieron del sistema financiero formal 181.320 millones de dólares. Imagínense lo que sería todo ese dinero hoy en el sistema formal argentino. No tendríamos problemas de corridas cambiarias, no tendríamos problemas de que nos faltan reservas, no tendríamos fugas de depósitos en dólares, porque los dólares estarían. Y los dólares están, porque hemos generado riqueza en todos estos años. Argentina ha generado riqueza, lo que pasa es que la riqueza que generó, por la propia desconfianza del país, no quedó en el país. Quedó afuera o quedó, porque cuando hablamos de la fuga no es solo dólares que se van al exterior, es dólares que por ahí quedan abajo del colchón, van a una caja de seguridad, fuera del circuito productivo. Y ese es el punto. Nosotros hicimos hace poco una encuesta entre empresas para tratar de entender un poquito cómo era el proceso inversor del empresario argentino. Fue una encuesta entre pequeños y medianos empresarios. Y una cosa que nos llamó la atención es que teníamos más o menos un 35% de empresas que decían tener, además de la empresa, de patrimonio, etcétera, como patrimonio bonos, acciones, o sea, dólares. O sea que no es que el empresario, obviamente que hay un segmento de empresarios que está hoy muy mal, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que están quebrados, que no tienen patrimonio, pero hay otro segmento de empresarios que sí tiene patrimonio para invertir en la producción, pero no lo invierte en esta economía bueno, todos sabemos por qué. Hoy es más rentable, te dan más dinero un plazo fijo en pesos estoy hablando, que un proyecto de inversión, porque hacer rentable un proyecto de inversión hoy es dificilísimo. Bien. Esto es fundamental para el próximo gobierno, tratar de frenar esto porque si no, la realidad es que estamos en una economía muy parecida a la del 2001. Ahora, después les voy a mostrar mejor, pero tenemos dos opciones acá. O caemos a una economía tipo 2002 o tratamos de buscar el crecimiento y salteamos del 2002 y pasamos directamente al 2003 y empezamos a crecer. Entonces, es fundamental recuperar la confianza. ¿Cómo recuperar la confianza? Acá hay un desafío cuarto que es cómo lograr
renegociar una deuda más sostenible. Va a ser la primera misión que va a tener que sentarse a hacer Alberto Fernández, obligado por las circunstancias, porque los compromisos financieros que va a tener que afrontar el año que viene son altísimos. Estos son los compromisos financieros de capital, de evoluciones de capital de la deuda e intereses de la deuda que hay que pagar entre octubre del 2019 y diciembre del 2020. Si vemos acá, con el reperfilamiento que dejó Cambiemos, se patearon todos estos compromisos para febrero, marzo, abril, mayo. ¿Cómo lo vamos a pagar? El año que viene hay que devolver 55.000 millones de dólares en capital y pagar 14.100 millones de dólares en intereses. Argentina no genera hoy esos dólares para poder en un año hacer frente a estos compromisos. Entonces, obligado Alberto Fernández, a pesar que hay otras urgencias, porque la pobreza es una urgencia, el crecimiento es una urgencia, este va a ser punto número 1. Y acá les traigo este grafiquito de la deuda para ver un poco, esto ya lo contó Ale, así que no voy a hacer mucha referencia, pero estamos con una deuda hoy equivalente a fines de diciembre. Estos números están todos recalculados con cómo quedó el perfil de la deuda ahora con el reperfilamiento. Estamos en el 92,2% del PBI, o sea, la deuda, estamos con niveles de endeudamiento que son para la Argentina impagables, porque nos está pasando otra cosa. Esta deuda que empezó a tomar Cambiemos en el 2016, que inicialmente era barata, hoy es una deuda carísima. Cada vez vamos a pagar más intereses. Por lo tanto, estos intereses, ¿qué nos hace? Que sí, el superávit primario, que era la meta de Cambiemos, lo vamos a ir cumpliendo y ha ido bajando, pero el superávit financiero, que es cuando le agregamos los intereses de la deuda, va a ser cada vez más deficitario. Esto es muy parecido a lo que nos pasaba también en los 90. Más allá de que había años donde tenías superávit primario o tenías un déficit primario que no era tan problemático, el déficit financiero era altísimo por los intereses que pagabas de la deuda. Entonces ya no, el número de déficit primario no nos sirve más con este nivel de deuda. Lo que tenemos que empezar a mirar es el déficit financiero, que es la real medida de lo que tenemos que pagar y de si nos alcanzan o no nos alcanzan nuestros recursos. No quiero seguir abrumándolos de números financieros, porque la realidad es que los números financieros son horribles de la Argentina hoy, pero sí es cierto que estamos obligados a generar confianza para frenar el drenaje de reservas, frenar el drenaje de depósitos en dólares, y esto, la primera medida para hacerlo es tener una trayectoria que los mercados vean que es viable y pagable de esta deuda argentina, que hoy no lo es. La segunda urgencia, volvemos acá, yo les decía 3 planos. El primer plano era financiero y ahora quiero entrar un poquito en el segundo plano, que es el plano productivo, porque vuelvo a la imagen de la ruta. Por más que yo haga y vuelva sostenible todo el sostén de esta ruta, si la ruta arriba es intransitable no me sirve de nada, porque igual voy a romper cubiertas, no voy a poder pasar y se va a hacer muy difícil el andar en la Argentina. Y acá hay una prioridad, y es que Argentina necesita volver a crecer. Yo traje, de nuevo no voy a llenar de gráficos, pero simplemente les traje este gráfico de evolución del PBI. Este es un número, es el dato del INDEC, y está calculado sobre una serie número índice, o sea que uno puede ir viendo año tras año qué va pasando con la producción. Si miramos con el nivel de producción, no son variaciones, sino el nivel de producción. Fíjense que en el año 2019, este año que el PBI va a caer entre 3 y 3,1%, según estamos estimando, vamos a estar produciendo el mismo, menos 3,3% menos de lo que se producía 8 años atrás, en el año 2011. Estamos produciendo apenas 2,8% más que en el año 2010. O sea que perdimos 10 años de crecimiento. Y en términos per cápita, porque mientras tanto la población siguió creciendo, cuando hacemos la división por habitantes, es peor. En el 2019 vamos a estar 11,1% cada argentino. En promedio estará produciendo 11,1% menos de lo que se producía en el año 2011. O sea que hemos perdido muchísimos años de crecimiento. Si vemos también, este es un problema que no solo es de Cambiemos, es un problema que ya veníamos arrastrando desde el segundo mandato de Cristina Kirchner, estos problemas de crecimiento. Es una economía que ya empezaba a mostrar sus limitaciones, y que Cambiemos subestimó y creyó que lo podía arreglar solo desde el frente financiero. Creyó que arreglando los problemas fiscales y financieros resolvía todos los problemas de la Argentina y volvíamos a crecer y entrábamos en la senda del desarrollo. Recetas que ya las habíamos probado en los 90, todas estas recetas ya se probaron, y Argentina es una economía muy particular, es muy compleja para analizarla con tanta liviandad.
El desafío 7, acá es cómo vamos a superar la trampa de las tasas altas. Y este sí que es un desafío que va a tener que pensar. Cambiemos, ¿qué hacía? La lógica de Cambiemos era subir las tasas de los bonos, o sea, sacar las LEBAC, inicialmente eran LEBACs, ahora son LELIQs, para tratar de con eso sacar que los dólares no se digamos que los pesos que emitía la economía no se vayan a dólares, sino que se vayan a los bonos. Entonces con eso achicaba la demanda de dólares. Sin embargo, eso terminó siendo una trampa mortal y lo veníamos advirtiendo desde el día 1. Y les digo, recién hoy escucho a la misma gente que nos negaba que este efecto se producía, diciéndonos como que ellos, o sea, ahora lo ven 4 años después, pero había 2 efectos que pasaban, o 3. El primer efecto que pasaba de esto era que se estaba asfixiando a las empresas, porque al mismo tiempo que se quería combatir la inflación, reduciendo la base monetaria y reduciendo la demanda de dólares, ¿qué se hacía? Se emitían miles de millones de pesos por año para pagar intereses de estas LELIQ o LEBAC en las peores manos, porque son las manos de los que son 100% demandantes de dólares, son los inversores, los que esos pesos o esas ganancias la vuelcan a demandar dólares. Fíjense que en el 2018 se pagaron 400.000 millones de pesos en intereses, 209.000 en el 2017, que al tipo de cambio es un promedio de 10, 11.000 millones de dólares por año que gastó la Argentina en pagar intereses de estos bonos simplemente para frenar la demanda de dólares que después la ibas a tener. O sea que en realidad esta política no sirvió. Pero por otro lado generó un efecto mayor, que era lo que veníamos también advirtiendo, que es que asfixió al sector productivo. Porque estas tasas fueron por 2 lados. Primero, porque estas tasas fueron las tasas de referencia para el resto de la economía, obviamente que anuló el crédito productivo, porque era inviable financiarse para la producción a las tasas que proponía el mercado. Por otro lado, el gobierno sacó esas famosas, ¿se acuerdan las líneas de crédito productivo? Que al 21%, estuvieron vigentes y hasta el 2016, hasta fines del 2016, pero Sturzenegger desde el día 1 dijo, esas tasas son... Porque yo estaba en una reunión donde él nos dijo eso. El segundo efecto que producía estas tasas era un efecto sobre la inflación, porque aumentaba los costos financieros de las empresas que a la corta, la empresa lo traslada. Si una empresa va a cambiar cheque hoy, que te están cobrando 120% anual para cambiar un cheque, y vas a cambiar un cheque a 30 días y te sacan el 30% o el 20% o el 30% o el 40%, en algún punto lo terminás trasladando a los precios. Entonces lo que terminaba haciendo esto era fogonear más la inflación, la misma inflación que Cambiemos quería resolver. Por eso era imposible bajar la inflación con este tipo de política, al contrario. Bien, ¿cómo salimos entonces de esta trampa de las tasas altas? Y acá, bueno, eso es otro tema, pero el tema de salir de las tasas de la trampa de tasas altas, acá hay varios puntos, pero voy a mencionar algunos. ¿Y qué es el desafío 8? Porque hoy me preguntaban, ¿cuándo va a volver a crecer la Argentina? Y la realidad es que yo vuelvo a repetir esto, estamos en una economía tipo 2001 y hay 2 caminos, o sea, bueno, puede haber 3 o puede haber más, pero un camino es que podemos seguir cayendo todavía más. Y los indicadores, cuando uno mira los indicadores de consumo, los indicadores de ingreso, los indicadores de actividad económica, no hay mejora, no estamos viendo, la única mejora que se está viendo es en la balanza comercial, porque se desplomaron las importaciones y se aumentaron un poquito las exportaciones simplemente por el agro, nada más. Pero no hay mejora en ningún indicador de la economía, podemos caer todavía más. Ahora, cuando uno piensa en este escenario, también piensa, ¿y por dónde vamos a crecer? Y los otros días, justo en una charla entre economistas, decíamos, ¿cuáles son los motores que tenés hoy para crecer cuando no tenés posibilidad de endeudarte porque ya cumpliste todo? Cuando estás restringido por todos lados y estás obligado a ser prudente porque no tenés posibilidad de financiar tu déficit fiscal. Argentina tiene que salir a buscar su crecimiento. En un mundo que hoy crece menos, el crecimiento no va a llegar solo, hay que salir a buscarlo. ¿Y por dónde lo vamos a salir a buscar? Un camino para salir a buscarlo y que va a ser el gran desafío del gobierno es salir a exportar. Es la única forma de... Argentina, si no exporta, vuelve a una crisis porque no tiene capacidad de generar dólares. Debemos muchos dólares. ¿Cómo los vamos a generar si no exportamos? ¿Bienes o servicios? Política fundamental, exportar. Si miramos el gráfico de exportaciones, también estamos en 64.000 millones de dólares, llegamos a exportar 83.000 millones de dólares en el 2011, o sea que estamos
20.000 millones de dólares menos, y tendríamos que estar exportando hoy, por lo menos para pensar en una economía que pueda hacer frente a este perfil de deuda, estamos estimando que tendríamos que estar exportando 100.000 millones de dólares al año. O sea que, ¿cómo vamos a aumentar en 35.000 millones de dólares nuestras exportaciones? Y acá voy a hacer un paréntesis, porque todos los economistas hablamos, sí, coincidimos en que hay que exportar, pero la realidad es que nadie sabe cómo hacer para salir a exportar. Y acá nosotros justo estamos haciendo un estudio que es sobre esto del comportamiento exportador y estamos haciendo especies de focus group y de trabajo entre grupos de 10, 15 empresas para ver. Y te encontrás de todo, porque no es una política nacional salir a exportar, no es con el exporta simple que lanzó SICA, es una política que tiene que ser muy local. Son las ciudades las que tienen que ayudar a sus empresas a exportar. Y eso requiere una microeconomía que muchas veces escapa incluso a lo que sabemos y aprendimos los economistas. Requiere otra asistencia desde sociólogos, desde gente que asista en otros, porque hay muchas empresas que hoy no exportan porque no le ven como importancia, o sea, no creen que la exportación les sea una cosa posible, porque no tienen tiempo, porque no hablan el idioma, no hablan inglés, no hablan portugués. Estamos hablando de muchas pequeñas y medianas empresas, pero también estamos hablando de muchas medianas empresas grandes a las cuales estuvimos recorriendo, que tampoco tienen el modelo exportador como algo posible. En el interior del país pesa muchísimo los costos logísticos que tenés para trasladar los productos hasta los puertos, que es el combustible que es más caro, las rutas que están en mal estado. El ferrocarril, cuando se empezó ahora, Cambiemos empezó a desarrollar el ferrocarril en el norte, se demostró cómo se podía abaratar el costo del transporte desarrollando medios de transporte alternativos. Sarmiento en el Fausto hace muchísimos años se preguntaba por qué Argentina, teniendo todas las rutas fluviales que tiene, no las explotaba. Muchos puertos y muchos ríos en la Argentina no se ha invertido en el calado necesario, pero con poca inversión, digo poca, cuando uno mira al lado de los miles de millones que gastamos en financiar corridas cambiarias, es muy poquito lo que necesitaríamos para desarrollar el ferrocarril, las vías fluviales, para reducir estos costos logísticos que hoy son uno de los factores que entorpecen la exportación. Y el otro factor es toda la cadena de burocracias y trámites que hay que hacer para salir a exportar. El gobierno largó este programa Exporta Simple, que es muy interesante, sin embargo, las empresas no lo conocen y cuando lo conocen todavía no les queda claro, porque no se les ha explicado bien, cuál es la diferencia de costos. O sea, hay mucha cosa dispersa que se está haciendo, pero que son recursos que se gastan y que no llegan a buen puerto porque falta lo que muchas veces llamamos esta última milla, de decir, bueno, ahora ¿cómo lo implementamos? Y cuando hablo de exportaciones, no solo de bienes, sino también las exportaciones de servicios. Fíjense, yo traje acá, Argentina, las exportaciones de servicios no crecen o sea, estamos en 14.000 millones de dólares clavados hace también 8 o 9 años. Tenemos déficit de 10.000 millones de dólares por año en la cuenta servicios, déficit en la cuenta viajes, que es turismo, de 5.000 millones de dólares, siendo un país que teníamos hasta hace poco las cataratas como maravillas del mundo, ahora tenemos los esteros de Liberá, acá están los representantes de Mendoza, también entre maravillas creo que de Latinoamérica, pero sin embargo tenemos toda la geografía para ser turística, pero no nos olvidemos que estamos en el sur del mundo, o sea que tenemos que duplicar, triplicar los esfuerzos para atraer al turismo, porque nadie viene así nomás hasta la Argentina, es como cuando nos dicen a nosotros viajar a China. Entonces, esto requiere... Argentina tiene agregados comerciales en todos los países del mundo que hoy se dedican muchos a ser sociales, que tendrían que estar abriendo mercados y ayudando a nuestras empresas a exportar. Necesitamos recomponer la inversión y capitalizar al país, fundamental, que las empresas empiecen a invertir, les convenga invertir en comprar nuevas máquinas, en invertir en su empresa y no en tener dólares, bonos, acciones, bueno, acciones tienen pocos, pero tener el patrimonio muerto porque no les conviene o por la incertidumbre que genera invertir en el país. Y acá nuevamente las comparaciones internacionales a veces sirven y a veces no. Si uno mira la inversión como porcentaje del PBI de la Argentina, estamos en apenas 14,4%. Cuando hay países, miremos Nueva Zelanda, miremos Canadá, Australia. ¿Por qué miro estos países que están arriba del 20%? Porque son países desarrollados que no necesitan ya tanta inversión y aún así invierten mucho. Imagínense nosotros que venimos totalmente rezagados y que en los últimos años hemos descapitalizado porque hemos destruido capital productivo. Imagínense todo lo que necesitamos recuperar todavía de inversión
para recuperar o para poder potenciar este crecimiento. Y este grafiquito lo paso de largo, pero cuando volvemos al desafío, seguimos con los desafíos, el desafío número 11, que es tenemos que crecer, estamos obligados a crecer porque es la única forma de mejorar la recaudación y de poder solventar este famoso déficit fiscal que tenemos. El déficit financiero va a terminar este año en 4,7% del PBI, no muy distinto a cómo lo recibió Macri en el 2015, que estaba en 5,2% del PBI, o sea que no va a terminar muy distinto a lo que lo recibió. Estamos obligados, entonces, no podemos achicar más el Estado porque ahora vamos a ver las consecuencias de eso. Tenemos que crecer porque tenemos que recaudar. La única forma de solventar este Estado es creando riqueza y la riqueza la vamos a crear creciendo y exportando. No podemos ajustar más la economía porque tenemos 16 millones de personas en la Argentina que hoy viven por debajo de la línea de pobreza, 3,5 millones de personas que son indigentes, más de un tercio de los indigentes son chicos de hasta 14 años, que hoy no se están escolarizando, no acceden a un sistema de salud, no se alimentan bien. Es, como siempre decimos, una generación perdida. Nosotros estamos estimando que por cada punto de aumento en el PBI, al menos 500.000 personas pueden salir de la pobreza al principio, ¿no? Después se necesita crecer mucho más para terminar de resolver la pobreza, pero y estamos pensando que el año que viene todavía, hoy, por cómo vemos la economía, vas a tener otro año de caída en el PBI. O sea que realmente estamos obligados, como decía antes, a salir a buscar el crecimiento. El desarrollo acá depende, cuando uno muchas veces cree, bueno, depende del gobierno, de los políticos, y creo que también un poco el mensaje de Ale es que el desarrollo depende del compromiso y de la cooperación de todos los actores de la economía. Y la pregunta acá es hasta dónde estamos dispuestos a cooperar, y me tomo un minutito más, porque del gobierno, ¿qué espera uno? Uno espera del gobierno, por sobre todo, que termine con la corrupción, que deje del pillaje, como contaba antes Ale, que gobierne en función de la sociedad y del bienestar y no en función de buscar o acumular poder político. Pero también yo, ¿qué esperaría del próximo gobierno? Yo esperaría, cuando asumió Cambiemos, si ustedes recuerdan, sacó este informe que se llamaba El Estado del Estado, ¿no? Que era una descripción meticulosa de todo lo que recibía de herencia, de toda la mala herencia recibida. Yo esperaría del próximo gobierno que haga al revés, que nos diga lo que se hizo bien, porque algunas cosas seguramente vamos a rescatar de este gobierno, algunas cosas que se hicieron bien seguramente vamos a rescatar, y decir, bueno, esto es lo que se hizo bien y sobre esto vamos a construir, porque no vamos a barajar y dar de nuevo todo, porque no es que somos mejores que los anteriores. Tenemos una visión distinta y seguramente en muchas cosas vamos a acertar y en otras cosas también nos vamos a equivocar. Entonces necesitamos una visión integral. Nadie tiene la verdad revelada de nada. La segunda pregunta es hacia nosotros, ¿hasta dónde estamos dispuestos a cooperar? Y acá yo pregunto, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a, por un año, dejar de viajar afuera porque no tenemos dólares? A dejar de sacar los depósitos en dólares porque sabemos que si vamos todos a sacar los depósitos en dólares no alcanzan los dólares para todos. ¿Hasta dónde estarían los grandes inversores dispuestos a... Uno lee en el diario cuando sacan los controles que al otro día salió el rulo y al otro día salió el famoso bucle, que es el rulo del rulo. Todo parece como como si fuera algo, como una cosa, ¿cómo nos da la palabra? Como qué vivo que sos, ¿no? Qué piola que sos. Y en realidad no. En realidad nos estamos perjudicando todos. Entonces, ¿hasta dónde estamos cada uno de nosotros a recuperar, a colaborar, cuando no remarcando los precios cada vez que sube el dólar y comportándonos como si los precios estuvieran 100% dolarizados, como hacen algunas empresas? Entonces, todas estas preguntas nos quedan, porque creo que la responsabilidad del crecimiento y la responsabilidad de salir de esta crisis nos va a competir a todo, y de eso se trata a veces este famoso pacto o consenso. Obviamente que uno dice, bueno, todos queremos resguardar, no voy a dejar mis dólares si después el banco no me los va a dar, no me los va a poder dar, o no voy a invertir, ahorrar en pesos y después me van a hacer una feroz devaluación. Pero acá nuevamente creo que esta economía para salir requiere el compromiso de todos, no es de una persona. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Bueno, nos queda ahora el otro gran escenario, que es el escenario político, cómo se va a configurar el próximo oficialismo, oposición, cuáles son los pactos de damas y caballeros políticos que va a haber que encarar. Raúl Timerman tiene la palabra.
gracias, muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por la charla que dieron antes a la mía sobre el tema económico. Mientras pensaba en lo que decían y miraba a quienes estábamos aquí reunidos, me di cuenta que posiblemente yo era el único que había conocido un país totalmente diferente. Seguramente debo ser uno de los pocos o el único en esta sala que empezó su escuela primaria en la escuela pública siendo Perón presidente y Evita estando viva. No creo que haya mucha más gente aquí que haya pasado por esa experiencia. Y el papá de Mangel, primer embajador argentino en Israel, en el momento que yo ingresaba en la escuela pública. Yo estudié siempre en la escuela pública. En la década del 60 hice la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, hasta el 29 de julio del 66, que fue la noche de los bastones largos. Ahí se cerró la facultad y yo empecé a trabajar part-time en la industria. Después me recibí, trabajé en la industria del 66 al 96. Empecé en el laboratorio químico como ayudante part-time y terminé como gerente general y presidente de una empresa metalúrgica. La Argentina construía centrales nucleares. Tenía una Comisión Nacional de Energía Atómica donde se daba el curso panamericano de metalurgia y los brasileros venían a estudiar metalurgia a la República Argentina. En astilleros Corrientes se hacían plataformas offshore. En fabricaciones militares se fabricaba el tanque argentino mediano. En los astilleros Astarza se hacían locomotoras. Argentina se construía gasoductos, oleoductos. Había 12 astilleros que construían barcos en forma permanente. Hubo un astillero, Domecq García, donde se encaró la construcción de un submarino nuclear. Había una industria argentina realmente pujante. Incluso gobiernos militares como el de Onganía tenían un concepto de la industria nacional. ¿A qué llegamos? El ministro de Industria del último gobierno durante los 2 primeros años, Pancho Cabrera, nunca públicamente pronunció la palabra industria. Quería hacerles, por un lado, esta pequeña introducción respecto a mis vivencias en ese mundo, y después en el año 96 cambié totalmente de orientación, y ahora vamos a la segunda parte. En el año 2002 éramos 4 socios en la agencia de publicidad Braga Menéndez. Fernando Braga Menéndez, Gonzalo Nestroza, Juan Carlos Maragoli, de quien sigo siendo socio hoy en día, y yo. Teníamos básicamente clientes que venían del área privada. Los 2 principales clientes, Telequino, las 2 principales cuentas eran Telequino y Banco Credicop. Un día nos juntamos y dijimos, bueno, se acerca un proceso electoral, sería bueno que le hagamos la campaña a alguno de los candidatos. Y en el primero que pensamos, tenía que ser algún candidato con el que tengamos ciertos criterios parecidos, y en el primero que pensamos, que pareció que iba a ser, tenía posibilidad de ser el próximo presidente, era Adolfo Rodríguez Sá. Establecimos el contacto, fuimos a ver al jefe de campaña, charlamos con él, le preparamos una presentación, nos pidió modificarla porque estaba muy flojo en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Hicimos la modificación y después nunca más nos atendió el teléfono para poder seguir adelante con la conversación. Yo hacía un programa de radio en Radio El Mundo con Julio Bárbaro. Y un día le pregunto a Julio, mira, intentamos con Rodríguez hacerle la campaña y la verdad que no nos atiende.
¿vos conocés a alguien que esté con Néstor Kirchner, con el que podamos hacer una reunión para hacer una presentación? Julio dice, sí, el jefe de campaña es Alberto Fernández. Dice, ya lo llamo. Lo llamó y Alberto Fernández nos recibió al otro día, era principios del 2002, en su oficina en la avenida Callao. Yo, para no ir solo, dije, es mejor si vamos con una empresa que trabaje el tema de las encuestas, y tenía muy buena relación con Alejandro Katterberg. En ese momento era Katterberg y Asociados, era Alejandro Katterberg y Eduardo Fidanza, lo que hoy es Poliarquía. Y fuimos y le hicimos una presentación a Alberto Fernández. Terminada la presentación, Alberto nos dijo, están contratados. Ustedes son la encuestadora y la agencia de Néstor Kirchner. Y empezamos a trabajar con Alberto. Alberto vino varias veces a la agencia. Un día llegó con un joven que se llama Nicolás Trota, que hoy es el coordinador de los equipos técnicos, y dijo, miren, el tema de Néstor Kirchner es muy difícil. Néstor mide 2.8, tiene de intención de votos. El apellido Kirchner es difícil de pronunciar. Por otro lado, lo asocian a una provincia del sur, que nadie sabe bien cuál es. ¿Por qué no nos quedamos solo con la letra K de su apellido y tratamos de asociarlo a través del mapa de la República Argentina, gráficamente de alguna manera? El símbolo de la K, la idea original fue de Alberto Fernández, a pesar de que la hicimos nosotros con nuestros diseñadores gráficos. Y ahí empezamos a trabajar, y el primer afiche que hicimos fue para el primer acto de Néstor Kirchner en la ciudad de Buenos Aires, que fue en el Estadio Obras, 50 años sin Evita. Y fueron, digamos, el 95% de la gente que fue traída en micros, digamos, a un acto que no sabían ni de qué se trataba, y cada uno venía con sus carteles. Y así empezó en la ciudad de Buenos Aires. Alberto Fernández lo seguimos tratando bastante cuando fue jefe de gabinete de ministros, lo seguimos tratando bastante cuando dejó de ser jefe de gabinete de ministros, después que renuncia, y recuerdo muy especialmente un almuerzo con él el 18 de diciembre de 2017, porque él llega muy contento al lugar. Yo había llegado más temprano, él siempre llegaba tarde, pero entra con una sonrisa en el rostro y le digo, ¿qué pasa, Alberto, que estás tan contento? Y me dice, no sabes lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Ayer me llamó Cristina. O sea, el 17 de diciembre del 2017, después de 8 o 9 años sin hablarse, Cristina lo llamó. Y a partir de ahí recompone la relación con Cristina. Y se da un fenómeno que yo considero que es muy interesante y que culmina en la situación actual, y ahora vamos a hablar un poco de en qué estamos y qué podemos esperar para el futuro. El fenómeno que se da es el siguiente. Cuando empezaron, yo recuerdo en el 2002, cuando empezaron a hacer política en Buenos Aires, eran Néstor, Cristina y Alberto. Eran los tres juntos siempre. La conocida era Cristina. A Néstor no lo conocían. Y siguieron juntos. Néstor es elegido presidente, Alberto trabaja como jefe de gabinete de ministros. Después Cristina es elegida presidente, él sigue durante 2 años hasta el conflicto con el campo. Y un día Alberto se va y no vuelve a hablar con Cristina. Sigue hablando con Néstor, sigue siendo amigo de Néstor, pero no vuelve a hablar con Cristina. Cristina se queda con Néstor y Alberto ya no está. Pasa el tiempo y Néstor fallece, Cristina queda sola. Y yo creo que lo que busca Cristina, o lo que buscó en su momento, llamándolo Alberto, fue tratar de recomponer eso que era más que un vínculo político, era una amistad que tenían entre los tres. Y si uno mira todo lo que le pasa a Cristina, todo lo que le va pasando con su hija en Cuba, digamos, todos los conflictos
de ese tipo que tiene, se tiene que dar cuenta que Alberto es un remanso para Cristina. Es alguien en quien descansar, es alguien en quien ella confía muchísimo. Tanto confía que se anima el 18 de mayo de este año a anunciar que Alberto va a ser el candidato a presidente y se lo comunica. Eso fue un sábado de madrugada, el video se firma el viernes a la noche y a Alberto se lo comunican el jueves a la noche. Alberto termina una clase en la facultad, pasa por lo de Cristina porque ella le pidió que pase y le dice: Alberto, vos vas a ser el candidato a presidente. Y Alberto le dice: me parece que no es una buena idea. Y ahí empieza una conversación que no conozco el detalle. Pero indudablemente Cristina, cuando elige a Alberto, toma una de las decisiones más inteligentes y creo que hace una de las mejores elecciones personales de su vida, porque Cristina en casi todas las elecciones que había hecho de personas para determinados cargos, creo que se había equivocado anteriormente. Y acá creo que finalmente acertó. Alberto tenía una misión, que era con Cristina no alcanzaba, pero sin Cristina no se podía. Y Alberto era el que tenía que ser con Alberto tiene que alcanzar. Y Alberto tenía que construir lo que faltaba. Y si ustedes recuerdan, al principio, en todas las primeras mediciones, Cristina seguía siempre, Alberto seguía con la misma intención de voto que Cristina tenía. Y se hablaba de Cristina y no se habla de Alberto. Ahora se habla de Alberto y no se habla de Cristina. Y Alberto finalmente, después de 2 meses, consigue empezar a remar la situación, empieza a aumentar el caudal de votos, hace un gran trabajo con los gobernadores, mucho trabajo en Córdoba en que consiga reducir la diferencia, y yo creo que todavía va a ser menos en la próxima, que fue muy positivo, porque Cristina tenía 39 puntos en la provincia de Buenos Aires, y el Frente de Todos sacó 49, y los 10 puntos adicionales eran los 10 puntos que tenía Sergio Massa. O sea que Alberto consigue concretar la tarea de formar una fuerza que puede ser una opción de gobierno. Y ese es el gran mérito de Alberto. Por eso ahora solo se habla de Alberto, prácticamente no se habla de Cristina. Ya nadie dice, bueno, pero quien manda es Cristina. Digamos, queda más o menos claro que va a haber cierta tensión, porque es un frente el que formaron, que entra mucha gente que no piensa exactamente igual, pero que Alberto es el que tiene la última palabra, que es una persona que está muy abierta al diálogo y es capaz de hablar con todos los sectores. Fíjense lo que pasó antes y después del domingo 11. El viernes 9, ustedes deben recordar, todo se largó una encuesta en que daba ganador. El viernes 9 de agosto daba ganador por 2 o 3 puntos a Mauricio Macri, los mercados se fueron para arriba, todo era pum, alegría y festejo. El domingo votó la gente y fue una sorpresa. Mauricio Macri reaccionó muy mal esa noche, siguió reaccionando mal al día siguiente, hubo una devaluación del orden del 30%, los mercados votaron en contra. Habían votado a favor del oficialismo y votaron en contra de la oposición el lunes, pero la ciudadanía decidió otra cosa. Y la verdad que el funcionamiento de la democracia no puede quedar en manos de los mercados. Y los mercados siempre se acomodan, tienen poca memoria, como decía alguno, y seguramente el 28 de octubre, digamos, llegarán a algún tipo de acuerdo para seguir operando en la Argentina, porque los mercados no desaparecen nunca, siempre siguen trabajando. Miremos un poco cómo se iniciaron estas campañas. Fue claro el hecho de que Alberto Fernández no hizo ni está haciendo promesas. Es algo que debería llamar la atención. Fíjense que no hace promesas. Mauricio Macri tampoco hizo promesas en toda su primera etapa. El primer comercial de campaña de Mauricio Macri es una enumeración de valores positivos y finalmente firman Macri y Pichetto. Podrían haber firmado cualquier otro candidato, todos los candidatos adhieren a esos valores.
y rematan con el sí se puede. ¿Qué quiere decir sí se puede? Y aquí creo que hay una de las esencias de ese primer paso de la campaña del oficialismo. El sí se puede que manifiestan es sí se puede competir en las elecciones, sí se puede lograr un balotaje, sí se puede tratar de reelegir. Es un sí se puede dirigido a sí mismo, hacia el oficialismo. Sí, nosotros podemos. No es sí se puede reducir la inflación, sí se puede generar empleo, sí se puede aumentar el valor adquisitivo del salario. No es un sí se puede a favor del electorado, es un sí se puede a favor propio. Y yo creo que ese es el tono de la campaña, reafirmar los votos propios. Y estos 30 días de gira, que Sergio Massa dijo parece una gira de despedida, en realidad es lo que tiene que hacer un partido político, que es luchar por los votos propios y tratar de conseguir los otros, pero no entregarse. Yo creo que la elección ya ocurrió, la gente cree que ya ocurrió la elección, no hay ansiedad de aquí al 27 de octubre. Toda la ansiedad que aparece en los focus es del 27 de octubre al 10 de diciembre, no al 27. La gente considera que ya votó. Y fíjense que las encuestas de la última semana de 4 consultoras, todas ubican al Frente de Todos entre 50 y 50. Existe la sensación de que ya ocurrió la elección. Pero cuando uno le pregunta a los que votan al Frente de Todos cuáles son los 4 principales motivos del voto, y le pregunta a los que votan a Juntos por el Cambio cuáles son los 4 principales motivos del voto, ahí aparece la grieta. Se los voy a leer. Los 4 principales motivos del voto a el Frente de Todos son para que haya más trabajo, para reducir la pobreza, para mejorar las jubilaciones y pensiones y para reducir la inflación. Los 4 motivos que tienen los votantes de Juntos por el Cambio, el primero es para evitar que ganen los kirchneristas. Y después es para que se reduzca el narcotráfico, para que se reduzca la corrupción y para que se reduzca la inseguridad. Es decir, si uno hiciera un mapa de la pobreza en la República Argentina y lo superpone con las escuelas en las que ganó el Frente de Todos, va a encontrar que coinciden. Los que tienen problemas económicos lo plantean y votan por el Frente de Todos. En las 4 primeras razones por las cuales se vota Juntos por el Cambio, no aparece un problema económico. Y eso es lo que va a dividir, y pongo los votos de Lavagna finalmente del otro lado por lo que Lavagna declara, en un tipo de división 60-40, 65-35, no en cantidad de votos, sino en división de intenciones de la población. Por lo que no va a hacer falta solo un consenso social, como se está planteando en este momento, va a hacer falta para sacar adelante el país un consenso político, va a haber que hacer un acuerdo político también. ¿Está en la mente de Alberto Fernández eso? Está totalmente, y es un momento en que está, fíjense cómo se cruzan las intenciones. Alberto Fernández habla de un consenso social y la necesidad de construir un gobierno para todos. Lavagna habla de la necesidad de que el próximo sea un gobierno de unidad nacional. Y Cristina habló en su momento de la necesidad de construir una nueva mayoría.
da la impresión de que están alineados. Alberto Fernández habló muchas veces de lo importante que había sido Roberto Lavagna como ministro de Economía y cómo él lo valorizaba. Lavagna, por supuesto, dijo: no me bajen el precio, soy candidato a presidente. El 28 de octubre no va a ser más candidato a presidente, y Lavagna habló mucho del Gobierno de Unidad Nacional. Yo creo que Lavagna va a ser convocado para formar parte del gabinete, y creo que Lavagna va a decir que sí. Y creo que Alberto Fernández le va a dar muchas sorpresas a mucha gente cuando empiece a convocar a la gente para colaborar en el gabinete. Creo que nos va a sorprender a todos. Creo incluso que va a convocar a colaborar a gente que ha colaborado con este gobierno. Y creo que es la mejor persona para el futuro. Lo tendrá que demostrar, va a tener un plazo, seguramente él habla de un consenso social de 180 días, pero va a tener un plazo de 1 año para empezar a construir. Hay equipos trabajando, los equipos de Daniel Arroyo están trabajando en todo un plan de reconversión, qué hacer con los planes sociales, en todo un programa de reconversión para generación de fuerza laboral, y se está trabajando en un shock de demanda laboral que se daría a través de obra pública de pico y pala, construcción de viviendas populares, que requiere mucha mano de obra y de bajo grado de especialización. Yo creo que el 27 de octubre se va a confirmar lo que la ciudadanía votó el 11 de agosto. Creo que vamos a transitar un periodo hasta el 10 de diciembre muy pacífico y muy ordenado, y creo que finalmente el 10 de diciembre vamos a ver la transferencia que no vemos desde hace mucho tiempo de un presidente entregándole la banda y el bastón a otro presidente. Y espero que todo eso sea para bien de todos. Gracias. Gracias, Raúl. Nos quedan unos pocos minutitos que podemos aprovechar si quieren hacer algunas preguntas. Adelante. Es curioso que en una empresa, en cualquier empresa capitalista, lo que haga apenas obtiene beneficios es recomprar acciones de su propia compañía, que eso es un comportamiento poco habitual en general en el mundo corporativo, no argentino, sino global, que es algo que configura un nuevo tipo de comportamiento empresario que a mí me parece llamativo. Nada más, fue solo un ejemplo. No necesariamente. En algunos casos ha perdido, en algunos casos no ha perdido. Y lo curioso no es por qué lo hace, lo curioso es que lo haga. Eso es lo que me parece destacable. Y de vuelta, no es para herir ninguna susceptibilidad, al revés. Lo planteo como un ejemplo muy paradigmático de un comportamiento empresario que es raro, que es distinto. Generamos 2 preguntas más. Sí. Gracias. Buen día. Bueno, yo parece que el planteo de los desafíos y la situación actual, desde el punto de vista de la economía, la finanza, la producción, estamos en un tobogán que parece que no se detiene. ¿No? Veo las conductas de los empresarios y demás, pero también hay que analizar a aquellos empresarios, yo digo de la industria metalúrgica, que han invertido estos años, han comprado máquinas, se han tratado de modernizar, y el resultado es que hoy están en quiebra. La modernización de usar esa ganancia en inversión para
capitalizarse en maquinaria, en inversión para mejorar la productividad y demás, lo que logró al final es que está en quiebra. Entonces, por eso a veces la lógica de aquellos que sacan la plata afuera, algunos se entiende, porque el otro día hablaba con uno que me dice, fíjate qué estúpido que soy, para no decir otra palabra, que puse todo acá y mira cómo estoy, con 250 trabajadores que hoy están desesperados porque no sabemos cómo va a continuar. Ahora, la preocupación es, bueno, viendo todo, ¿no? ¿Cómo salimos? Es la gran pregunta que hoy nadie tiene, y uno mira los equipos técnicos de Alberto, porque todos sabemos que ya está, la elección está definida, y a veces no aparece. Me llamó mucho la atención, y ahí va mi pregunta, que Alberto haya ido a hablar con Evo Morales, que parece ser que en América Latina, por lo menos es la única salida que se ha encontrado para terminar con esta economía bimonetaria que tenemos aquí y que tenía Bolivia. Y hace unos días vino aquí una delegación del Banco Central de Bolivia, donde dio una charla, y lo que ellos plantean es cómo hacer que el Banco Central no cumpla este rol nefasto que tiene en la Argentina, sino que sea un Banco Central que financie la producción de una manera autónoma. O sea, ese camino de Bolivia, desde tomando la decisión política